La huella de carbono es un indicador de sustentabilidad que permite cuantificar, evaluar y hacer un seguimiento sobre el impacto que tiene una organización, evento o producto sobre el medio ambiente y su contribución al cambio climático. La acumulación de CO2 causa un aumento progresivo de la temperatura media en el planeta, aumento que se está acelerando y que lleva a cambios importantes en el clima, como por ejemplo lugares donde hacía frío empezó a hacer calor y donde hacía calor empezó a hacer frío. ¿Cómo podemos medir o calcular nuestra huella de carbono? La fórmula para calcular esta huella es bastante sencilla, ya que para obtener el resultado solamente se debe multiplicar el dato de consumo por su correspondiente factor de emisión, del tipo de combustible o gas que hayamos utilizado. El factor de emisión indica cuántos gramos de CO2 equivalentes se generan en una actividad puntual. Luego, para calcular las emisiones de una determinada actividad, se necesita el dato de esta, es decir, cuántos watts por hora se consumen en esta actividad de la que queremos cuantificar la huella. ¿Qué causas afectan o influyen en la huella de carbono? Una de ellas es el proceso de producción, el cual somete materia prima para así poder transformarla con el fin de elaborar un producto nuevo y ponerlo en venta, haciendo que la energía de este suba y la cantidad de GAI, que son los gases de efecto invernadero, tenga una huella de carbono mucho más alta que los procesos que utilizan la energía renovable. Otra de las causas que podemos ver es la naturaleza del producto. Aquí influye bastante la huella de carbono, ya que hay productos como los electrónicos, los vehículos, que necesitan o ocupan una gran cantidad de energía, haciendo que la huella de carbono vaya subiendo cada vez más. Y por último, tenemos la eficiencia energética, que a diferencia de las otras dos, que la huella de carbono era alta, en este caso es baja, ya que consiste en utilizar equipos o instalaciones que consuman la menor cantidad de energía posible. Un pequeño ejemplo es el uso de lámparas pequeñas, ya que estas consumen menos que las luces generales. Para continuar, les hablaré acerca de la regulación de la huella de carbono en las empresas. Como bien sabemos, las industrias son uno de los principales responsables a la hora de las grandes emisiones de contaminantes. Es por ello que deben asegurarse de no exceder un límite de contaminación. Por ello, mencionaré 3 puntos a destacar que deben cumplir. El primero de ellos es la utilización y la implementación de energías renovables, como lo pueden ser paneles solares, la utilización de energías eólicas u otros casos. En un segundo punto están las políticas de movilidad de trabajadores y transporte de mercancía de los residuos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las empresas deben encargarse de facilitar a los trabajadores un transporte sostenible, como hoy en la actualidad conocemos el transporte eléctrico. En un tercer punto está el reducir el consumo de recursos y de residuos. La gestión por parte del Ministerio del Medio Ambiente son el análisis del estado inicial. Es importante que las organizaciones conozcan los objetivos internos antes de comenzar con el proceso de la cuantificación, ya que este análisis permite determinar el enfoque de la huella de carbono y su gestión. La cuantificación de la huella de carbono. Mediante la elaboración de un inventario de gases del efecto invernadero y la selección del método de cálculo, debemos conocer las principales fuentes de emisión. El análisis de riesgos y oportunidades. Una vez conociendo el valor numérico de la huella de carbono y sus principales fuentes de emisión, es posible realizar un análisis de los riesgos y oportunidades que ésta representa, con la finalidad de avanzar en la eficiencia de los procesos y el mejoramiento del uso de los recursos. El plan de mitigación consiste en un grupo de medidas y estrategias que tienen por finalidad evitar o disminuir las emisiones de gases del efecto invernadero de la atmósfera, ya sea mediante reducciones directas como proyectos de eficiencia energética, cambios de hábitos, reducciones en consumo de combustible e insumos, mejoras en la logística y gestión en los residuos. Comunicar. Es importante dar a conocer las nuevas metas de la empresa. Esta es una forma de demostrar el compromiso de la organización con el medio ambiente y la sustentabilidad.
Para la confiabilidad y credibilidad del proceso, es importante que las organizaciones eviten caer en el lavado verde. Por último, hablaremos acerca de la huella de carbono y el desarrollo sostenible. ¿Cómo estos dos conceptos se logran relacionar? Bueno, primero debemos saber que el desarrollo sostenible es aquel que busca garantizar el equilibrio entre el bienestar social, el cuidado del medio ambiente y el crecimiento económico. Y como mencionamos en un principio, la huella de carbono es aquel indicador que nos deja saber el impacto medioambiental que genera alguna industria, empresa, organización, etc. Pero, ¿cómo generamos este lazo entre estos dos conceptos? Bueno, por mi parte, estos dos conceptos logran ir perfectamente de la mano, ya que la huella de carbono, al ser un indicador del nivel de contaminación, se genera o se convierte, mejor dicho, en una herramienta útil para alcanzar un desarrollo sostenible.